Bienvenidas y bienvenidos a este live TikTok especial Semana por la Democracia. Hoy estamos con Gabriela de Política para Apolíticos. Es un gran placer, Gabriela, estar dialogando contigo esta mañana. Mi nombre es Claire Lonet, trabajo en Transparencia por Colombia. Hoy vamos a hablar especialmente del rol de la juventud en la democracia, en la política, pero antes de arrancar quisiera contarles a ustedes, público, que pueden responder a una primera pregunta en el chat. ¿Creen ustedes que la democracia se limita a votar en elecciones o más bien es unas decisiones y debates que afectan la vida diaria? Entonces, si por favor pueden responder a esta pregunta en el chat y al final de nuestra conversación podremos comentar lo que nos han dicho. Gabriela, quiero iniciar con un primer tema y es en relación con esta pregunta si según tú la democracia va más allá del voto, si cuando hablamos de democracia mucha gente sigue pensando en elecciones o si más bien la gente considera que la democracia es otra cosa. Bueno, pues yo creo que muchas veces cuando pensamos en democracia, normalmente lo reducimos mucho a las elecciones, a ir a depositar un voto en una urna, pero yo siento que la democracia es algo mucho más amplio, porque también es la posibilidad que tenemos de poder debatir, de poder protestar, de poder organizarnos, de poder exigir rendición de cuentas y de tener una voz que nos afecta en la vida diaria. Yo creo que democracia es también lo que pasa no solo en la rama ejecutiva del país, sino también lo que pasa en la rama legislativa, lo que se vota en el Congreso, lo que nosotros vemos en el Congreso de nuestro voto reflejado por el congresista en el que votamos y también lo que pasa pues en la rama judicial, cómo se respeta la separación de poderes. Yo creo que también eso implica una democracia o por ejemplo tener la libertad de poder expresarnos sea en un medio de comunicación, sea en un TikTok. Creo que eso también es importante porque es la libertad de prensa, la libertad de expresión. Creo que todo eso implica lo que es una democracia. No creo que solo vaya en algo pasivo, que es cada 4 años votar en una urna. No, yo creo que es un proceso vivo y que es constante. ¿Y qué rol juega la juventud en esta democracia? Yo creo que tenemos un rol clave en la construcción diaria de lo que es la democracia. Yo creo que somos la generación que más usa lo digital, la que trae nuevas formas para organizarnos y de cuestionar lo que puede parecer normal. Y nuestro rol no debería limitarse solo a lo que va a ser el futuro, sino lo que ya estamos haciendo desde el presente. Y eso significa incidir o tener la intención de poder incidir en decisiones públicas, en ocupar espacios de participación y de transformación política con ideas que sean frescas, con ideas que sean más inclusivas y sobre todo que sean más cercanas a lo que es la realidad de la gente joven. Y precisamente yo leía esta semana que 83% de la juventud en Colombia, según una encuesta editada por la Javeriana, que 83% está conectada todo el día al celular. Entonces significa que la manera de participar se haría vía las redes sociales o se hace de otra manera desde la juventud. Yo creo que hay de las dos, de tanto redes sociales como de organizaciones y movimientos de forma presencial. Yo creo que ambos se llevan de la mano y ambos se nutren. Yo creo que no se puede solo hacer política o intentar incidir desde lo digital. Yo creo que también hay que hacer eventos simbólicos o significativos de forma presencial y que eso se lleve a las redes para que las redes lo difundan. Acá en los comentarios Paula María contestó a la pregunta que tú decías. Ella dice, yo creo que la democracia es algo diario que muchas veces se da por hecho. Yo siento que los jóvenes a veces son un poquito apáticos a estos temas. Y yo estoy de acuerdo, yo siento que lo damos tan por hecho que si algún día llegamos a perder eso a lo que nos referimos como democracia, nos vamos a dar cuenta de que no lo debíamos dar por hecho.
A mí me gustaría preguntarte, Claire, ¿cómo logramos nosotros los jóvenes que la democracia se deje de ver como un tema de algunos pocos y se vuelva algo cotidiano para nosotros los jóvenes? Pues creo que es hablarlo en casa, yo diría en primer lugar que los padres conversen de esos temas de democracia con sus hijos, primero a la luz de lo que recibimos, vemos en el noticiero, que generemos un debate en casa. Yo creo que es el primer lugar donde podemos conversar. También en los colegios hay muchísimas instancias de participación y creo que es ahí donde los jóvenes inician su vida de ciudadana, de ciudadano, también es un lugar clave y entre amigos comentando la actualidad, dado que los jóvenes reciben muchísimo más información que tal vez nosotros recibíamos hace 20 años, lo hago en mi caso, realmente tienen de qué comentar porque reciben en vivo todo lo que está pasando y creo que eso favorece, ¿no? La conversación y luego la voluntad o no de participar, porque obviamente no todos los jóvenes están obligados de participar en la vida política, pero creo que sí deben sentirse libres de hacerlo de manera libre, sin que los invitemos y de la forma con la cual lo quieran, ¿no? Eso es lo que te respondería. Sí. Yo me hago siempre una pregunta. ¿Tú piensas que un like en las redes sociales equivale necesariamente a un voto, a una aprobación? Porque cuando un candidato político tiene 1500 likes, puede alegrarse o más bien no significa nada. Eso es una pregunta que te quería hacer. Bueno, también, ¿qué opinan ustedes en los comentarios? ¿Ustedes creen que un like se puede traducir en un voto? Yo la verdad creo que no. Yo pongo el ejemplo como si fuera un estadio. Yo siento que un like es como ir al estadio a ver a alguien y esa persona se va a otra ciudad. Yo de verdad voy a seguirlo a otra ciudad otra vez y voy a ir al estadio a aplaudirle. Yo siento que es como un aplauso en un estadio. Yo no creo que se logre traducir en un voto porque las redes pueden ser la puerta de entrada, pero el reto de verdad es que no se quede solo en el like, sino que se traduzca a una acción fuera de la pantalla, que es levantarse e ir a votar por la persona. Yo pienso mucho en el ejemplo de María Fernanda Cabal. Ella es una persona que en redes tiene mucha influencia, mucho impacto, muchos likes, y a la hora de la verdad a mí me parece que ella no, en la vida real, cuando ya implica una urna, no genera ese impacto. Me refiero a que ella difícilmente gana la consulta del Centro Democrático, por más de que ella tenga muchos likes en redes. Siento que dar like en redes es algo muy fácil, es algo que toma 3 segundos y como nuestro índice de atención es tan corto, uno normalmente scrollea y el, el, el índice de atención creo que está en 7 segundos. Creo que un like se le puede dar a cualquiera, pero no necesariamente implica que voy a votar por esa persona. De acuerdo, eso es muy importante, pero creo que en todo caso, a la diferencia de hace varios años atrás, las redes sociales permiten un debate directo, una conversación directa con el candidato. Y creo que eso, en términos de democracia directa o en términos de relación entre el gobernante y el gobernado, pues facilita y también puede inspirar al candidato o la candidata, no sé, creo que esa relación más directa con el candidato tal vez no significa un voto, pero en efecto un diálogo. Y creo que puede ser muy útil, como lo decías al inicio, en términos de libertad de expresión, en términos de inspirar, de hecho, los programas de los candidatos, porque también los candidatos deberían estar atentas a las necesidades de la juventud y eso me hace pasar a otro tema que conversábamos contigo hace poco y es muchas veces en campaña electoral los candidatos tratan de acercarse a la juventud
eh, pues para movilizar el electorado joven, pero también pues para que participen a sus programas, pero a veces se quedan promesas. ¿Tú qué piensas al respecto? Pues yo te tenía primero una contrapregunta. Dame la Y era, contrapregunta primero. ¿qué crees que la política digital de los jóvenes podría llegar a cambiar la forma en la que funcionan actualmente las instituciones del país? Sí, yo creo, realmente lo creo. Veo que tienen unas ideas espectaculares y una creatividad que puede derivar sobre realmente debates de fondos. Yo no sé si vieron hace poco las manifestaciones en Nepal. Hay una originalidad en la manera de expresarse de parte de los jóvenes que no necesariamente es alrededor de una mesa o en un debate o por escrito, sino vía performance, vía el arte, vía eh, también teatro, no sé, muchísimas formas distintas, pero que impactan tal vez más a veces que un debate racional, ideológico. Entonces, sí, yo creo realmente que tal vez no lo van a hacer de la misma manera, pero que puede tener un mayor impacto, sí, sí lo creo. Y sobre todo creatividad, porque los jóvenes consideran que los políticos, y eso también hace parte de la encuesta que leía esta semana, que los políticos no responden a sus aspiraciones, quieren empleo, quieren espacios públicos, quieren acceso a la cultura, quieren ayudas para poder trabajar o inventar. Y eso creo que son ellos que van a tener que tomar la iniciativa para convencer a sus próximos gobernantes. Pero entonces te hago al revés la pregunta ahora de la posible instrumentalización de los jóvenes en política, porque eso lo hemos visto en muchas ocasiones. ¿Tú qué piensas al respecto? Yo creo que sí existe una instrumentalización hacia los jóvenes. Yo lo siento mucho ahora en momentos de elecciones por parte de candidatos presidenciales y por parte de partidos políticos. Mm, Creo que el ejemplo más claro de la instrumentalización hacia los jóvenes fue en las manifestaciones de 2021, porque ellos fueron claves y ellos fueron la cara de, de que las manifestaciones duraran tanto tiempo y de que se exigiera pues, la caída de la reforma tributaria. Mm, pero sí siento que hay un problema con esa instrumentalización y es que en el momento en el que estos actores, sean partidos políticos o candidatos, ya no necesitan a los jóvenes, ya no nos tienen en cuenta. Entonces siento que eso es algo que los jóvenes tenemos que empezar a darnos cuenta de que sí estamos siendo instrumentalizados y de que no podemos permitir que eso pase. De hecho, fue uno de los puntos porque estamos cercanos a la elección de los consejos de juventud. Yo no sé tú, Gabriela, si participas en una de estas instancias, pero precisamente los jóvenes ya están en campaña de una cierta manera, pero también están elaborando propuestas para estos consejos de juventud que a mi juicio son instancias interesantes, pero cómo los jóvenes las pueden aprovechar más y cómo esas instancias tienen realmente relevancia en la decisión pública. Porque varias veces nos dicen, sí, somos parte de este Consejo de Juventud, pero pues no logramos incidir sobre la decisión pública. ¿Tú cómo la ves? Pues yo creo que así como acabo de decir que no nos deben instrumentalizar, también creo que tenemos que empezar a formar más parte de estos espacios. Hace 4 años las cifras de los consejos de juventud fueron terribles. Votó el 10% de los jóvenes que estaban habilitados en el país. Estaban habilitados 12 millones, votó 1.200.000. La votación fue bastante baja. Yo la verdad no creo que las cifras cambien ahorita. No. De hecho, ahorita muchos partidos políticos tuvieron que aplazar las inscripciones a los consejos porque la gente no se estaba inscribiendo. Yo creo que el principal problema de los consejos de juventud, creo que hay varios problemas,
Creo que el primero es que no se puede ver como un cargo serio cuando no hay remuneración económica y los jóvenes no pueden cotizar a seguridad social, no cotizan ni a salud ni a pensión y también tampoco cuentan con ningún tipo de seguridad, entonces pues pueden estar constantemente amenazados y también creo que el problema es que no hay continuidad en los procesos. Hay muchos jóvenes que rotan el puesto. Yo estoy 6 meses, tú que eras el siguiente en la lista está otros 6 meses. Y al día de hoy yo no conozco ningún consejero de juventud que haya estado en todo el proceso. Creo que ese es el problema. Digamos, yo puedo decir, ah, sí, no sé, Catherine Miranda lleva 4 años en el Congreso. Yo no puedo decir lo mismo de un consejero de juventud porque la verdad no tengo ni idea quiénes son. ¿Y Y tú piensas porque los mismos consejeros o consejeras no se presentan ante la sociedad o no difunden suficientemente su rol? pues yo creo que en parte es eso, pero siento que sería injusto echarles la culpa solo a ellos cuando en verdad parte gran responsabilidad yo creo que la tiene, digamos, la registraduría en estos casos. Que la registraduría hace 4 años no fue capaz de realizar una buena plataforma que pudiera dar a conocer a los candidatos y de hecho el mismo día de las elecciones se tomó la decisión de que cualquier persona podía votar en cualquier parte de Bogotá, cuando estaba estipulado antes de que uno solo podía votar por alguien de su localidad. Creo que el hecho de que tomen esa decisión ese mismo día demuestra el desorden del proceso. No, y además lo que tú dices es que, y yo creo que es lo mismo para la participación ciudadana en general, es que si no tenemos las condiciones para participar, no vamos a hacerlo, no lo podemos hacer. La participación requiere, más allá de mecanismos legales, institucionales, requiere condiciones para que se realice. Entonces, en efecto, repercuta también en los jóvenes y más aún cuando no tienen capacidad económica para poder llevar a cabo su participación. Pero también yo lo que pienso, y no sé si estés de acuerdo o no, es el riesgo es que la participación no se dé dentro de esos consejos, dentro de la institucionalidad, pero que se dé por fuera, que se dé en momentos puntuales, como hemos visto en 2021, momentos fuertes de movilización juvenil en Cali, en Bogotá, pero tú crees que entonces la participación de los jóvenes sería más conjuntural que estructural. Sí, completamente. Y yo creo que pasa no solo en Colombia, sino en todos los países del mundo. Está demostrado que la tasa de abstención más alta es de los jóvenes. Sí. Yo creo que eso también es completamente estructural y la participación se ve cuando pasan coyunturas importantes, como lo que pasó en 2021. Y eso se reflejó pues en las elecciones de 2022 porque los jóvenes fueron los que, bueno, la gran parte de los jóvenes fueron los que terminaron acompañando a Petro. Pero precisamente, de nuevo, me hago otra pregunta y la planteo y obviamente el público, si quieren hacer preguntas y participar, de eso se trata. Es, por un lado, los candidatos dicen, tenemos que movilizar a los jóvenes porque son abstencionistas, pero eso no necesariamente va a derivar sobre mayor voto de los jóvenes. Entonces, yo creo que, y eso es lo que decíamos al inicio, la participación de los jóvenes no necesariamente se va a expresar en un número de votos, sino de otra manera. Y entonces, tal vez para un político que está en campaña o para los candidatos, tal vez la cuestión está más puesta en acompañar a los jóvenes durante su mandato y no necesariamente para que haya más votos. Os creo que deberíamos poner el problema al revés. Eh, no los movilizo para tener más votos, pero los movilizo durante mi mandato para que realmente las decisiones o políticas públicas que voy a llevar a cabo sean más adecuadas, como una vez. Sí, yo creo que también es formar parte del proceso, no solo de cuando la persona queda electa, sino del mandato de la persona. Porque ¿quién mejor que un joven para entender y responder a las necesidades de otro joven?
Yo siento que solo nosotros entendemos las cosas que nos duelen, las cosas que sufrimos, las cosas que necesitamos. Y creo que la mejor forma para responder a eso es con más jóvenes, participando y siendo parte e incidencia de las políticas públicas. ¿Y tú qué piensas de estas también nuevas formas de autogestión que inician grupos de jóvenes en muchísimas ciudades? Ayer hablaba con un colega de Medellín que me decía, dado que el relacionamiento con las autoridades locales no, no responden a lo que quieren los jóvenes, muchos toman la iniciativa de organizarse, de realizar emprendimientos. ¿Tú crees que eso sería el futuro de la participación de los jóvenes? Pues yo siento que es como estamos viendo actualmente las formas de participar en política. Porque yo me puse a pensar con los consejos de juventud, en verdad entrar en la política no es tan fácil. Yo siento que los partidos políticos se ven muy lejanos, pero los partidos políticos son claves para que uno pueda entrar y ser parte de procesos democráticos y muchas veces ellos tienen las puertas cerradas. Entonces yo siento que ese tipo de movimientos son de las pocas formas que estamos viendo posibles para poder entrar a participar. A mí me gustaría preguntarte, ¿qué papel juega la transparencia para que nosotros, los jóvenes, no nos sintamos manipulados por intereses políticos o económicos? Es una gran pregunta. Primero, un diálogo sensato y sincero entre candidatos jóvenes, personal electo, es fundamental que en realidad tanto los jóvenes como las personas electas, el personal político, si lo podemos considerar así, deben hablarse de manera franca y exponiendo en la mesa las propuestas sobre las cuales es necesario conversar. Y yo creo que eso es clave, que las propuestas también deben venir de los jóvenes, y también de una relación de fuerza con los políticos a través de un diálogo franco. Yo creo que la transparencia empieza, a mi juicio, por ser muy claro en lo que se quiere y hasta dónde se quiere ir, yo creo. Luego, pues siempre eso es un tema que trabajamos en transparencia, es la rendición de cuentas. Si yo soy elegido sobre un programa, pues lo más mínimo es que yo rinda cuenta sobre la ejecución de mi programa político. Y eso no solo a través de consultas o de momentos de transmisión muy protocolar o muy magistral en distintas alcaldías se ven, ¿no? Vamos a hacer nuestra sesión de rendición de cuentas, vengan y les voy a decir, les voy a mostrar las cifras. Creo que eso no es necesariamente lo que más exige o quiere la ciudadanía. O sea, una rendición de cuentas sí, es necesario tener algunas citas, pero la rendición de cuentas y la transparencia de un programa político que se está ejecutando se debe hacer de manera progresiva y sobre todo constante, no solo una vez al año. Y la transparencia permite también a veces a los ciudadanos, a la ciudadanía entender mejor cómo funciona la gestión pública, porque a veces en la gestión pública muchos funcionarios están impedidos, avanzar, ¿sí? Avanzar en sus programas y por muchas razones, pero es importante que ellos expliquen por qué, y que la ciudadanía también vaya entendiendo, porque pues, no todos se lo pueden obtener en 2 meses, que hay unos tiempos en la gestión pública. Entonces, eso te respondería, pues, en resumen, ¿no? Vamos a hablar de otros temas, pero... No, pero yo estoy de acuerdo. Yo creo que independientemente de que un ciudadano solicite a su candidato, bueno, a la persona por la que votó y haya quedado electa, la rendición de cuentas o no, creo que igual es responsabilidad de la persona entregar la rendición de cuentas, se la pidan o no. Es parte del ejercicio político y es parte de la responsabilidad
de la persona al haber quedado electa. Sí, agregaría un tema, tienes razón, la rendición de cuenta casi que debería ser natural, ¿sí? Yo comunico a mis electores sobre lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo y sobre los obstáculos que encuentro. Pero también yo propongo una información clara, precisa y pública. Y eso también es un gran obstáculo a la participación ciudadana, es que yo puedo participar, pero necesito cifras, necesito una información exhaustiva sobre tal o tal tema. Y el acceso a la información pública, si bien ha mejorado, pues también es importante que siga siendo una obligación. En términos de transparencia es lo mínimo. Y es eso que garantizará el diálogo ciudadanía-Estado o gobernantes. Acá Paula María preguntó si crees que la política actual quedó obsoleta para las nuevas generaciones. Y Karen Holmes preguntó que si, bueno, dijo, la política actual se quedó corta para nosotros los jóvenes, aún están encerrados en lo viejo. Pues precisamente va con lo que decíamos. Si bien los jóvenes van muy rápido en su manera de participar, en la manera de exigir, obviamente que el personal político se tiene que adaptar y responder y en las mismas condiciones que las que están los jóvenes. Entonces eso es un primer, es como no quisiera decir ponerme al nivel de la juventud, no lo diría así, pero es entender cómo funciona la juventud y cómo nos podemos juntar y entender. Entonces, obviamente que con principios tal vez obsoletos o más bien yo diría procedimientos en la gestión pública obsoletos que no llegan a satisfacer las expectativas, sí hay una necesidad de modernizar. Entonces, de acuerdo con que muchas veces no se logra adaptar al mundo cambiante de los jóvenes. Eso estoy muy de acuerdo. ¿Cómo hacerlo? No sé bien. Yo creo que hay en este gobierno muchísimas consultas ciudadanas, pero a veces las consultas no son suficientes y hay que ver cómo se hacen las consultas y con qué condiciones, de nuevo, y no solamente por decir yo consulte. Yo creo que hay una apertura a la consulta ciudadana, pero a veces o hay demasiado consultas, lo cual impide avanzar, o al contrario, las consultas no sirven necesariamente para responder a las expectativas. No sé tú qué piensas de esas numerosas consultas ciudadanas que hemos tenido esas dos últimos años, ¿no? En el nivel local, en ciertas políticas públicas, las organizaciones sociales tratan de acercarse al público como una vez. Yo creo que igual nosotros también le hemos fallado a esos procesos. Yo pienso mucho, por ejemplo, en la consulta anticorrupción, que creo que ganó el no. E igual creo que en todos los procesos eh, no se alcanza ni siquiera el umbral necesario de personas. Y es debido a que no haya mayor promoción de parte de la pública de esas consultas o Yo no creo hay, que hay personas que no lo ven necesario, sí, hay personas que que no dicen, como, ¿para qué voy a ir a votar si eso no va a cambiar? no va a cambiar. Todas esas posiciones políticas existen, o bueno, yo una vez fui jurado de votación en 2022 y muchas personas se acercaban y nos decían como, no sé por quién votar, o sea, vengo porque me dijeron que tengo que votar, pero no conozco a los candidatos. Pero ¿tú crees que haciendo más pedagogía electoral sobre los candidatos esto ayudaría a movilizar más? Yo creo que eso parte del colegio, de los colegios. Creo que le han fallado mucho en tema pedagógico y educativo a los jóvenes. Entiendo que en Colombia hubo unos años donde se prohibió dar historia en los colegios y creo que eso es esencial. Si no conocemos historia y no nos apropiamos de la historia del país, no vamos a sentir esa responsabilidad o esa pertenencia
y no nos vamos a apropiar de los procesos electorales porque no lo vamos a sentir como propio. Sí, de hecho, y no es por desconocimiento, porque es más como buscarle el sentido. Estamos en Transparencia por Colombia en un programa, pues iniciamos un programa hace 2 años que se llama Mundo Cristal, sobre temas de transparencia y anticorrupción para niños y niñas de 8 a 13 años. Y yendo a los colegios y conversando con las niñas y los niños, son todavía niños, niñas, ¿no? Están bien al tanto de lo que es un elefante blanco, están bien al tanto por sus papás o por su entorno de lo que es un desvío de recursos públicos, están al tanto de lo que debería ser eh, el interés general, el interés público. Entonces, la cuestión es cómo siento que mi participación vaya a cambiar algo. Yo creo que está aquí más el punto. Yo quiero participar, dar mis ideas, pero quiero estar segura de que esto sirve para algo, sino porque me voy a desplazar en las instancias, porque voy a hacer campaña. Y yo creo que cómo garantizar que esas instancias, que sean en el colegio, que sean en los consejos de juventud, tengan una especie de carta de principios desde el inicio, donde jóvenes y decidores públicos pueden acordar ciertos puntos sobre los cuales sí se van a comprometer, y cómo hacer para que haya garantes, ¿no?, de estos espacios. Eso es algo que se hace en distintos países en instancias locales. Hay un garante, una persona externa que observa el proceso de relacionamiento entre grupos de jóvenes o adultos y stakeholders, decidores públicos, y que verifica si esos compromisos se ponen a marchar o no. Y eso creo que vale la pena, es cómo demos sentido a la política y sobre todo a la participación ciudadana, o sea, no solo un sentido ciudadano de ser parte de la, sí, de la sociedad, pero más allá, cómo logró generar cambios. Y creo que es eso que veo yo. Que tampoco los hombres políticos o mujeres políticas no saben responder, ¿no? ¿Cómo voy a garantizar cambios? Es el punto ahora. ¿Tú cómo reaccionas a eso, Gabriela? No sé, me estoy entusiasmando, pero Uy, es que yo creo que es complicado, o sea, yo lo pienso como, por ejemplo, yo de chiquita tiraba, no sé, un papel a la calle y yo decía, pero solo lo hago yo, entonces no va a pasar nada. Yo creo que la gente piensa lo mismo si no vota, como si yo no voto yo, pues no va a pasar nada. O sea, yo lo pinto así como uno le quita tanto poder a lo que uno hace, le quita tanto poder al voto de uno mismo, que por eso uno decide no hacerlo y a la hora de la verdad el voto de uno sí tiene un impacto demasiado grande, sea en fui parte de los votos que se abstuvieron a votar y por eso la cifra es absurdamente grande, o por ejemplo, en verdad Petro ganó por un margen muy pequeño de votos. Entonces yo pienso como esas personas que no votaron son parte de ese pequeño margen y tal vez no dimensionan que ese voto pudo haber hecho la diferencia. No sé, yo lo pienso mucho así. es muy interesante porque tú estás tratando de decir que démosles valor a nuestra participación, démosle valor a nuestro voto o nuestra interactuación. Y eso es, yo creo, ser parte de un espacio público, ser parte de un espacio cívico. Si yo no soy parte, no puedo exigir que el espacio cívico sea más abierto, o sea, si no me lo apropio, este espacio cívico, obviamente no puedo esperar más de él, porque este espacio es, entonces sí, muy interesante. Yo creo que nos vamos acercando a las conclusiones de este diálogo, pero tú, Gabriela, si tuviera que dar un mensaje a los jóvenes,
¿Qué les dirías tú? Yo diría que, pues primero, la democracia evidentemente no es solo votar cada 4 años, es decisión de todos los días y la política está completamente atravesada en nuestras vidas, de si hay trancón, de si el precio del dulce que me gusta subió, ahí todo está atravesado en la política y nosotros tenemos la fuerza y la creatividad para transformar la política. Ahorita decían que es que la política está muy obsoleta y le quedó grande cambiarla a los jóvenes. No, no van a cambiar la política por nosotros. Si nosotros no nos metemos en ella, no va a cambiar. Sí, Pasar. Entonces actuar de no solo un like, sino ese like convertirlo en una verdadera acción. Y no es que todos ahora se lancen a puestos, no, pero es tan simple como salir a votar, sea votar en blanco, lo que sea, pero es manifestarse políticamente. Yo creo que ese sí sería mi mensaje, no sé, ¿tú qué consejo nos darías a nosotros? O bueno, a alguien que sienta que su voz no cuenta a la hora de participar. no, yo pues desde joven estoy participando en la vida política y pública y siempre me he dicho que a pesar de ciertos momentos de desánimo profundo, yo siempre he considerado que valía la pena participar. Tal vez no genera cambios inmediatos, pero primero son muchos aprendizajes para uno, ¿no? Yo creo que participar en la vida pública trae enseñanzas para su vida personal, su vida profesional. Entonces, sí, yo digo que vale la pena participar y quiero decirles y animarles a que participen, sí. Sí, yo estoy de acuerdo con ese mensaje. Y hacer parte de grupos, de colectivos, de grupos, aprende a uno a escuchar, aprende a cambiar de opinión, aprende a ser más paciente. O sea, yo creo que es un aprendizaje también muy importante. Pero obviamente queríamos comentar las preguntas, no sé Gabriela, porque Camila que está aquí a mi lado, si hay algunas preguntas para ir cerrando. Ya yo creo que las hemos respondido, Sí, creo que ¿no? las han venido respondiendo en el camino, justo Sí, estoy mirando. pues entonces yo solo diría gracias, gracias a las personas que pudieran conectarse, que pudieron, perdón, conectarse a pesar de la hora, que no es una hora fácil. Pues muchísimas gracias, Gabriela. Yo creo que estos debates los tenemos que seguir y para que desde Transparencia por Colombia también podamos aprender la lucha contra la corrupción desde una perspectiva de los jóvenes. Yo creo que es clave. Nosotros también debemos cambiar nuestras maneras de hacer o actualizarlas. Entonces, pues muchas gracias y bueno, que este live les dé ganas de seguir. No sé, Gabriela, si tú quieres concluir. No, pues muchas gracias a todas las personas que se conectaron. El solo hecho de conectarse y escucharnos ya es formar un poquito parte de la política y eso ya es un cambio gigante. Entonces, no, muchas gracias a ustedes por el espacio y pues no, seguir haciéndolo para seguir reforzando esa idea de lo importante que es que los jóvenes nos involucremos en los procesos democráticos. ¿No? Y que nos sigan en las redes sociales y que difundan esta conversación y que se unan cada vez más personas. Muchas gracias. Ay, no, creo que se cortó. A alguien más se le cortó. Ah, ya, se había cortado.